En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Son las 8:30 de la mañana, a las 7:30 en Canarias. CaixaBank patrocina este espacio. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Es miércoles y están aquí para el análisis Berna González Harbour. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Elena Pisonero, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Y Ángeles. en Radio Barcelona, Josep Ramoneda, buen día, buenos días. Hola, buenos días. Vamos a empezar a las 9, vamos a estar en la sesión de control al gobierno, la primera después de las elecciones en Euskadi, pero quiero empezar este abierto con las novedades que les estamos contando aquí en la SER sobre un caso que les adelantábamos ayer a las 7 de la mañana, el caso del líder de la llamada Mocromafia, al que la policía detuvo en España después de 5 años de investigación y que finalmente ha acabado fugado después de que la audiencia de Málaga lo dejara en libertad bajo fianza. Bueno, por llamar fianza a esos 50.000 euros que le hicieron pagar con todas las posesiones y el dinero que él tiene acumulado. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Hola de nuevo. Javier, la historia empieza así. Primero, la audiencia de Málaga le fija una fianza de 50.000 euros a alguien con propiedades valoradas en 50 millones. Paga la fianza, queda en libertad y como la Audiencia Nacional tarda en decretar su detención para extraditarle a Países Bajos, no le imponen medidas inmediatas y claro, él aprovecha para fugarse, aprovecha para desaparecer. Hoy lo que contamos es que la Fiscalía pidió que le detuvieran inmediatamente, Bañuelos, y la Audiencia Nacional decidió ignorar esa petición. Sí, es otro detalle más que explica la dudosa actuación de la Audiencia Nacional, que ha provocado que este peligroso narco se haya esfumado. El magistrado Ismael Moreno no solo no impuso nuevas medidas cautelares para evitar la fuga de este peligroso narco, es que directamente Ismael Moreno optó por ignorar a la Fiscalía. Según las fuentes judiciales consultadas por la SER, el 18 de abril el Ministerio Público solicitó a la propia Audiencia Nacional el ingreso en prisión de este narco para garantizar su extradición a Países Bajos. Se solicitó esta medida ante el alto riesgo de fuga que se había detectado, principalmente porque este mafioso, recordemos, no tiene ninguna raíz en España, pero Ismael Moreno no tuvo en cuenta esa petición, decidió limitarse a citar a Karim Bouyakricham para comunicarle su extradición. El resultado, pues lo venimos contando desde ayer aquí en la SER. En cuanto el líder de la Mocromafia supo que tenía fecha para su traslado a Holanda, pues se fugó. El paradero ahora mismo de Bouyakricham es una incógnita, se le perdió la pista y nada se sabe de él, salvo que la última vez que se presentó en el juzgado fue el pasado 1 de abril. Desde entonces, el líder de la Mocromafia se ha convertido en un auténtico fantasma. El gobierno dice que le preocupa lo que ha pasado. De hecho, el Ministerio de Interior, ahí escuchábamos a Marlaska, como lo decía, asegura que ya trabajan en volver a detener a este líder, a este capo de la Mocromafia, pero la realidad, Bañuelos, es que hay bastante enfado, bastante indignación, tanto aquí, entre los policías, que han trabajado 5 años para poder detenerle, y la Fiscalía Española, y también indignación entre las autoridades de Países Bajos. No olvidemos que este capo de la Mocromafia era quien había amenazado a la princesa heredera de Holanda. Sí, hay malestar. De hecho, la fuga de Karim Bouyakricham ha escocido mucho dentro de la propia policía. El malestar con el magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, es total. Son 5 años de investigación tirados a la basura. Eso nos dicen literalmente fuentes policiales directamente relacionadas con la investigación. Lo que ha ocurrido, remarcan, es de extrema gravedad porque el perfil violento de este presunto mafioso nos dicen que es prácticamente incontrolable. De hecho, no solo amenazó de muerte a la princesa heredera al trono de Países Bajos, Amalia de Orange, sino que también puso en su diana incluso hasta el primer ministro, a Mark Rutte. De ahí el enfado también que existe entre los propios investigadores neerlandeses, que están bastante indignados por la huida del que consideran como su objetivo prioritario. De hecho, la Fiscalía de La Haya también ha reconocido públicamente que no entiende por qué Karim Bouyakricham no fue encerrado en prisión provisional para garantizar su traslado a Países Bajos para ser juzgado precisamente allí por el larguísimo historial delictivo que arrastra a sus espaldas. Bañuelos, gracias. A vosotros, un abrazo. Esto es lo que se refiere a la Audiencia Nacional, pero luego en la de Málaga, Ignacio San Martín, hola de nuevo. Buenos días de nuevo. Ignacio, allí fuentes de la Audiencia Provincial lo que dicen es que ellos no tenían mucho margen, porque la decisión de detenerle y de cuándo y cómo hacerlo es de la Audiencia Nacional, ¿no? Ponen la pelota en el tejado de la Audiencia Nacional. Sí, de hecho, desde las fuentes jurídicas consultadas aquí en Málaga mantienen que este no es un caso extraño ni excepcional, es uno más, dicen, entre la cantidad de delincuentes internacionales que pasan por los juzgados.
juzgados de esta provincia. Dicen que se actuó conforme a la ley e insisten en que la puesta en libertad de Karim Bouriakrichan se decretó teniendo en cuenta su situación personal solo por los delitos por los que estaba siendo investigado por un juzgado de Marbella y sin que la Audiencia Nacional les hubiera remitido comunicación alguna sobre el líder de la macromafia. Bouriakrichan se presentó, recuerdan, voluntariamente en los juzgados. La fianza fue fijada en metálico y hasta el 1 de abril cumplió con las medidas cautelares. Recuerdan estas fuentes que, como dices, vuelven la mirada a la Audiencia Nacional y se preguntan por qué no ordenó el ingreso en prisión del narco. Ignacio, gracias. Hasta luego. Claro, él va cumpliendo con las medidas cautelares hasta que sabe que hay la orden de extradición, y cuando hay la orden de extradición es cuando dice, pues voy a hacer bomba de humo, que se dice, voy a desaparecer después de 5 años de operación policial, de esfuerzo de personal y de policía para que, Elena, una descoordinación judicial, vamos a llamarlo así, acabe con el capo de esta mafia, con este peligroso personaje en la calle. Sí, cuando menos a mí me ha generado estupefacción, ¿no? Yo creo que cuando hay esa alarma social y esa evidente sorpresa ante algo que parece evidente, debería llevar a aprovechar el esfuerzo de los policías o de las fuerzas del Estado para llevarle a juicio, sobre todo en un marco europeo, ¿no? Y a mí me lleva a esa doble reflexión. Uno, que efectivamente tenemos que mejorar en la eficiencia de las instituciones judiciales y hay que hacerlo a nivel europeo. Y luego, desde luego, analizar qué es lo que ha pasado claramente para que, entre otras cosas, como segundo ángulo que añadiría, España y en concreto la costa andaluza no se convierta en un paraíso para los delincuentes más relevantes a nivel mundial, ¿no? Que eso yo creo que es malo para todos. Pero miren, en el capítulo de novedades de hoy me llama poderosamente la atención, es que la Fiscalía pidiera que lo detuvieran inmediatamente y que la Audiencia Nacional ignorara esta petición, Ramoneda. No, aquí hay una sensación inquietante de frivolidad judicial, ¿no? Con un caso de esta envergadura. Evidentemente tenemos poca información. Con lo que sabemos, primero, pues sería necesario que el magistrado Ismael Moreno diera explicaciones de por qué tomó una decisión de estas características. Y segundo, no sé si tiene fundamento la sospecha que viene de Málaga de algunas deficiencias de la ley que favorecen estas cosas. Otra cuestión que tendría que verificarse, ¿no? Pero en cualquier caso, algo falla en el sistema judicial español si un personaje de esta categoría puede escaparse y además poniendo a la justicia española en evidencia ante Europa entera, ¿no? Claro, dice el Ministerio del Interior, estamos ya trabajando en volver a detenerle, recordemos, 5 años para detenerle. Claro, ya le detuvieron. Ya le detuvieron después de muchísimo esfuerzo. No creo que se quede en Marbella esperando que vaya la policía a detenerle. 5 años más. Exacto. Yo creo que aquí hay más que un error. Hay varios errores muy graves, hay negligencia. ¿Quién sabe si hay algo más? Sí. Porque es muy sospechoso, porque la envergadura de este personaje y de esta mafia es impresionante y desconocerlo es ya cometer un error. Porque ya no es solo que tuviera amenazada a la heredera o a Mark Rutte, es que esta mafia ha convertido a los Países Bajos en un casi narcoestado. Es decir, yo he estado en Países Bajos bastantes veces. Hay calles tomadas por esta mafia marroquí, que está, por cierto, llegando también a algunas ciudades de Suecia. Hay una presencia apabullante de la droga en determinadas calles. Hay violencia, hay amedrentamiento, es decir, y hay clamor por parte de las autoridades de Países Bajos de estar señalando que están al borde de convertirse en un narcoestado peligroso, ¿no? Es un problema de índole gravísima. Entonces, aquí tenemos que la Fiscalía no solo desaconsejó su puesta en libertad allí, luego ya tenemos el primer error de la Audiencia Provincial, sino que, como habéis contado hoy, desaconsejó a la Audiencia Nacional, o aconsejó, mejor dicho, nuevas medidas para que fuera detenido. En fin, los errores son mayúsculos, ya digo que es posible que haya más que errores. Pero de todas formas, a mí me llama mucho la atención que desde el principio, más allá de estos errores que permiten su puesta en libertad, ayer estaba aquí Nacho Carretero, que todo el mundo sabe que es alguien que conoce perfectamente el mundo de la mafia, conocía perfectamente quién era este personaje, y él ayer nos contaba que el anterior capo de la macromafia fue detenido en Dubái, y en ese mismo momento, en Dubái y en Países Bajos, se pone en marcha, pero desde el momento de la detención, o sea, se pone en marcha un dispositivo de alta seguridad porque saben con quién tienen entre manos. Pero
Es decir, a mí lo que me Pero llama la tiene más atención delito, es que ¿no? desde el principio casi se le trate como a un delincuente común. Sí, es que Sí, además, sí, por sí. ejemplo, entre las razones que adujo él para demostrar que no se iba a fugar era que tenía pareja, es decir, arraigo. Bueno, pues resulta que su pareja vive en Dubái, precisamente, ¿no? Sí. Es que él es marroquí, tiene pasaporte marroquí, puede irse a Marruecos perfectamente, puede irse a Dubái, puede desaparecer por donde quiera porque tiene recursos sobrados para ello. Es parte de una organización criminal Increíble. y francamente, bueno, pues nos deja en una reputación jurídica y como país muy, muy endeble. Ramón, ¿vas a Es decir que algo? la negligencia es tan grande que solo caben dos cosas, una incompetencia increíble o unas sospechas O como maldad, las que claro. con fundamento plantea Berna. No, Sí, es que no sí, hay sí. más. ¿no? Hace sospecharlo, Sí, efectivamente. pero lo que pasa es que si es negligencia, malo, y si es sospecha Peor. de otra Peor. cosa, peor. O sea, en cualquier caso es malo. Y recordemos que todo esto viene precedido, lo contábamos ayer, de esa visita de los reyes de España, de Felipe y Leticia, a Países Bajos, con ese agradecimiento público del rey de Holanda a la atención que había tenido este país, porque la princesa tuvo que refugiarse en este país, se refugió en España, precisamente para intentar huir de las amenazas de la macromafia allí. Bueno, pues una semana después de este agradecimiento en este mismo país, sea lo que sea, pero es un disparate enorme lo que ha permitido que ahora mismo el líder de la macromafia esté libre. Y esto requeriría algo que la justicia no nos tiene acostumbrados. Es una explicación clara de lo que ha ocurrido. Claro, pero es lo que tú decías al principio, Ramoneda, que la persona, o sea, que el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, cuente, salga y Claro, cuente. O sea, claro. ¿qué ha pasado? ¿Se me traspapeló? No lo sé, pero que lo Porque cuente. la Fiscalía lo vio. La Fiscalía Claro. lo vio tanto allí como Claro. aquí. O sea, tanto en Málaga como en Madrid. Y la Audiencia Entonces, Nacional lo ignoró, o sea, el juez de la Audiencia Nacional ignoró esto. Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a seguir en terreno judicial.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. 8:45 de la mañana, 7:45 en Canarias, en el abierto Berna González Harbour, Elena Pisonero y Josep Ramoneda. Y saludamos ya también a Miguel Ángel Campos. Buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. Con esos nuevos detalles que ayer adelantabas sobre el intercambio de correos entre el novio de Ayuso y la Fiscalía, en los que admite la comisión de delitos, ahora sabemos que propuso él mismo, a través de su abogado, una pena de 8 meses de cárcel y pagar $500,000 aproximadamente de multa por fraude fiscal y por falsedad documental. Era su pacto para evitar ir a juicio, pero admite algo más que deja en evidencia que la presidenta de Madrid no dijo la verdad. Admite que intentó pagar a Hacienda fuera de plazo y que ese es el dinero que Hacienda le devolvió. Carlos Neira, en ese, como dices, Ángeles, en ese escrito fechado el 2 de febrero, desmonta el bulo de la propia presidenta madrileña. Relata en su escrito, Carlos Neira, que Alberto González Amador intentó regularizar su situación pagando en el impuesto de sociedades de 2022 un total de 629.000 euros de más que debería haber abonado en los ejercicios del 20 y 21. Pero el abogado de la pareja de Ayuso reconoce que el pago se produce de forma extemporánea una vez ya se ha iniciado el procedimiento inspector y, por tanto, y cito literal, no puede operar como causa exculpatoria o de exoneración de responsabilidad, con lo que estamos completamente de acuerdo, dice el letrado, con la agencia tributaria. Hacienda no puede operar de otro modo porque le obliga la ley, una vez ya se ha iniciado el procedimiento inspector, no proceden regularizaciones y por eso devuelve el dinero pagado de más irregularmente por Alberto González y lo fía todo ya al procedimiento judicial. Como decías, documento de 8 páginas en el que la pareja de Ayuso admite la comisión de 2 delitos de fraude fiscal y acepta 4 meses de prisión por cada uno de ellos, es decir, asume una condena de 8 meses de cárcel. El abogado de la pareja de Ayuso también acepta en ese documento el pago de la cuota defraudada mes intereses, que en total asciende a 375.000 euros, a los que Alberto González agrega el 40% adicional en concepto de multa, con lo que finalmente se compromete a abonar 525.000 euros a Hacienda. También acepta no poder percibir ayudas o subvenciones públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la seguridad social por un periodo de 9 meses. Campos, gracias. A ti, buenos días. Documento que demuestra que Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, mintió una vez. Y no solo no le debe nada, sino que es Hacienda quien le debe los casi 600.000 euros a pagar por intereses. Y otra vez, porque lo repitió hace solo 6 días. Yo no mentí. 2, que tenía razón. Y 3, que todo lo que está pasando obedece a una cacería política. Claro, es que aquí el eje, lo importante, Ramoneda, es la mentira de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por supuesto, y sobre todo lo importante es los efectos de la oficina de propaganda Ayuso Rodríguez, ¿no? Que ha demostrado que empalma un engaño con otro y una mentira con otra y utiliza cualquier cosa, a veces poniéndose en evidencia, como ha ocurrido ahora, ¿no? Cómo se puede querer defender una posición con un argumento que se sabe que es falso, con la seguridad y la tranquilidad de creer que no le va que no se va a hacer público y a saber lo que realmente pasa. Y es el propio novio el que lo ha puesto en evidencia. O sea que, francamente, es un círculo vicioso espectacular, ¿no? Que evidentemente deja a Díaz Ayuso en una posición incómoda, porque es ella la que ha protegido y ha defendido una mentira, ¿no? Recordemos que tú hablabas de la oficina de propaganda de Miguel Ángel Rodríguez. Esta misma noche él ha escrito en Twitter: tengo la sensación de que el fiscal general del Estado terminará en la cárcel. Es opinión mía, desde mi teléfono personal. La cacería de Sánchez contra Díaz les va mal. España no es Venezuela, Berna. Bueno, la clave también es saber qué dice el Partido Popular, ¿no? El Partido Popular Nacional, es decir, el señor Feijóo, porque está claro que ella ha intentado conjugar una doble vía, que es, por un lado, decir es un ciudadano particular, que lo es, pero por otro lado asumir que asegurar que hay una cacería política, que están todos los poderes del Estado en contra de ella, etcétera. Y entonces, en el momento en que ella se ha puesto en la diana de esa investigación fiscal, es donde ha cometido el enorme error del que no ha sabido salir, sino que por el contrario se ha ido hundiendo cada vez más, acompañada y con el servicio de este Miguel Ángel Rodríguez, que ha amedrentado a periodistas y difundido bulos. Entonces, ¿qué hacer a partir de ahora? Está claro que ha mentido, está claro que
esos 600.000 euros eran una mentira, es decir, este señor está ofreciendo ir a la cárcel. Bueno, ya sabemos que no va a ir porque es una pena menor de 24 meses, creo que son por los que necesitaría. 8 meses. Exacto, pero bueno, ya le quedarían antecedentes judiciales, luego es serio. ¿Qué hace ahora el Partido Popular? ¿Qué hace con una presidenta de comunidad que ha mentido, que convive con su pareja delincuente o presunto delincuente todavía, pero bueno, autodeclarado delincuente en la casa que es precisamente fruto de toda esa fraude fiscal y que ha cometido falsedad documental supuestamente? ¿Qué hace Feijóo ahora? Es decir, el PSOE, que ha tenido sus trapos sucios y ahora se están viendo, pero apartó inmediatamente a Ábalos, lo apartó. Ha dado muestras de que tiene una posición concreta ante la corrupción. ¿Qué hace el Partido Popular ahora? ¿Qué hace el señor Feijóo? Ahí está la pregunta. Esta es la pregunta que yo quisiera que él contestara. Y todos sabemos lo que va a hacer. Mutis, callar, silencio, porque le debe su puesto a Ayuso, porque es más débil que Ayuso. Y esto es lo que está quedando en evidencia. Elena. Bueno, para mí lo que hay es una superposición de distintas capas que son convenientes para su uso político en contra de lo que para mí me parece evidente que es una cacería o un control muy exhaustivo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso. Y esas capas son, en primer lugar, que digamos que el delito que se le está reconociendo, y las pruebas así lo están determinando al señor González, es que el nombre ya se ha quedado con el novio y ya no tiene nombre, digamos que están vinculadas a las declaraciones de Hacienda en las que ha habido falsedad documental y directamente fraude fiscal. Eso es lo que se le ha reconocido y nada vinculado, hasta lo que yo sé, vinculado a la intermediación de su novia, en este caso la presidenta de la Comunidad de Madrid. Por lo tanto, digamos que lo que se ha acotado es el tipo de delito que, como digo, no está relacionado a la gestión de la presidenta. ¿Cuál es el problema? Segunda capa, que estamos desdibujando la línea entre la esfera privada y la esfera pública y puede que sea conveniente en la medida en que uno se escude en una supuesta intimidad cuando se está infringiendo un delito mayor que está vinculado al uso o a la gestión pública. Pero perdón un momento, la primera que borró la línea entre la esfera pública y la privada fue Isabel Díaz Ayuso. Sí, te voy a dar la razón en ese sentido, porque efectivamente, en tercer lugar, yo creo que hay distintos errores. Uno de ellos, porque no sabemos dónde está el origen de la mentira y de la credulidad, ¿no? Lo que ha hecho la presidenta Ayuso es creer lo que le ha dicho este señor. Y eso pues es un problema, porque en el momento en que le respaldas eres tú la que asumes esa mentira. Y ese es un gran problema, porque te estás inmiscuyendo en lo que efectivamente ella misma ha declarado que era un particular. Pero perdona, nena, dices, ella cree lo que le dice él. O sea, ella se cree cuando él le dice, no, es que mira si soy inocente que Hacienda me devuelve 600.000 euros. Es que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, no sabemos lo que ella cree y lo que no. Claro, eso es una esfera privada. Claro. Ahí estamos. Quiero decir, lo que sabemos es su posicionamiento público. Está y su claro. Posicionamiento público ha sido vincularse a la causa contra González Amador. Eso es un error, para mí es un error garrafal. Porque lo que sí que denota, y esa es la otra parte de la partida, es una cierta soberbia, que es la que Miguel Ángel Rodríguez lleva al paroxismo, de creer que lo que yo diga voy a ser capaz de manipularlo, de gestionarlo, porque o no van a saber la realidad porque hay un amparo de protección de los derechos de datos en el ámbito de la agencia tributaria, o porque directamente me escudo en el acoso a la presidenta Ayuso. Eso me parece un error garrafal. Bueno, o porque hace ruido a la manera de Trump y de pero Bolsonaro. También lo hace, es decir, pero también lo estamos hace el viendo. PSOE utilizando un expediente que en realidad es menor. La clave está en la esfera pública y privada, en la mentira a la hora... ¿no? Aquí el problema no es el PSOE. Aquí yo creo que Ayuso, por eso digo que me niego a hablar de lo que ella cree o no cree. No, eso es una esfera de privacidad. Yo no creo que sea tan crédula. Es decir, aquí está haciendo la estrategia Trump y Bolsonaro. El amor es ciego, sí. O sea, a ver, Trump y Bolsonaro. Es decir, negar todo, culpar al aparato de la justicia de una conspiración contra su liderazgo y así salir a flote, y les da igual que mañana les quiten la razón, porque si se la quitan también será culpa de ese jurado, Trump, Estoy de o acuerdo culpa en ese uso, de una justicia o de una fiscalía manipulada. Totalmente de es decir, acuerdo. siempre van a utilizar lo que ocurra
en su favor. Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo con Berna, pero con una diferencia, ¿no? España no es Estados Unidos, y un tipo de comportamientos que allí tienen un recorrido y unos apoyos considerables, aquí serán más difíciles de sostener. Ojalá. Es decir, en la medida en que la situación se va prolongando y que ahora ya está ella de llena metida en el conflicto del engaño, de la mentira, de la manipulación, todo se le pone un poco cuesta arriba. Por mucho que tengo la sensación que el PP intentará aguantar y defenderla hasta el final, ¿no? Voy a irme, déjame, Ramoneda, que me voy a ir a publicidad, porque como a las 9 en punto empieza la sesión de control al Gobierno, y seguro que este tema va a estar presente en esa sesión de control, al menos en el cruce entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Hay pregunta del líder de la oposición al presidente del Gobierno, como en toda la sesión de control. Vamos a ver qué se dice y después podemos continuar con el análisis. Lo primero, saludar a Íñigo Sastre. Son las 9 de la mañana, las 8 en Canarias, y esto que escuchan es el sonido en directo ya del Congreso de los Diputados, a punto de empezar la sesión de control al Gobierno.
La primera después de las elecciones en Euskadi y después de conocer también las novedades sobre el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Hay pregunta del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo, a Pedro Sánchez, y preguntará también Santiago Abascal y el líder del partido de Esquerra Republicana de Cataluña, Guillermo Lerma. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Ya está el presidente y el gobierno casi en pleno sentado en esa bancada azul del hemiciclo del Congreso de los Diputados. También la presidenta de la Cámara, que va a abrir la sesión de control, la primera, como decía Sánchez, después de las elecciones en Euskadi. Toma la palabra Francina Armengol, se abre la sesión aquí en el Congreso. Se reanuda la sesión entonces y continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo. Empezamos con las preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. La primera pregunta la formula el diputado don Alberto Núñez Feijóo, del Grupo Parlamentario Popular, que tiene la palabra. Cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Quiero felicitar al Partido Nacionalista Vasco por la victoria en las elecciones el pasado domingo. En la España sanchista no se felicita al que gana, pero a nosotros nos parece que es un mínimo principio democrático. Quiero felicitarle también a usted, señor Sánchez, por el gran resultado de Bildu. Realmente, entre otros, es gracias a usted. Hoy siguen gobernando juntos en Navarra, sigue usted regalándole a la alcaldía de Pamplona, y hoy usted sigue siendo presidente gracias a los 6 votos de Bildu. Por eso le pregunto, ¿lo que dijeron en campaña sobre Bildu solo era una mentira más de las suyas o van a romper los pactos con Bildu? Muchas gracias, señoría. Esta no es la pregunta que habían registrado, en cualquier caso, el Partido Popular, porque la pregunta era ¿a quién escucha usted como presidente? Ha hecho verdad que es tan mención amplia que sí, cabe sí, claro, todo. claro, cabe todo. Está reformulado. Muchas gracias, señor Feijóo, por su pregunta. Usted pregunta por si escucho a la mayoría de este país o no. Nosotros también escuchamos a los vascos y vascas el pasado domingo. Le responde a la pregunta que estaba registrada. Fíjese lo que ha sucedido. Es que 9 de cada 10 votos el pasado domingo en Euskadi fueron a partidos políticos que apoyaron esta investidura y a este gobierno y las políticas que estamos desplegando durante estos meses de legislatura. 9 de cada 10. Ese es el resultado de la política de confrontación, de destrucción, de desinformación y de bulos que ustedes están practicando. Les ganamos 9-1. Réplica ahora del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo. Señor presidente, señor Feijóo, cuando quiera. Veo, señor Sánchez, que también se acoge usted al derecho de no declarar. Claro, estamos en campaña electoral. Mire, un presidente normal de cualquier país europeo hoy vendría muy preocupado. Y vendría muy preocupado porque un partido independentista, con el pasado terrorista que ha tenido, no merece que usted me conteste así. Solo un irresponsable dice lo que dice usted. España merece un presidente que se preocupe cuando Bildu sube, no que brinde por ello. Exactamente, ¿qué celebra? ¿Que ha convertido a su partido en un partido menguante, subalterno del independentismo? Por eso en Galicia le hicieron la campaña al bloque, en Euskadi le han hecho la campaña al PNV y a Bildu, y en Cataluña, pase lo que pase, acabará entregando el gobierno a los independentistas. Señor Sánchez, usted es al independentismo lo que Koldo es al PSOE, indisociable, y basta ya. Creo yo que la silla a la que le pagamos como presidente del Gobierno de España no merece una respuesta como la suya. Mire, nos tiene usted asfixiados a impuestos, con una deuda pública insostenible, sin médicos suficientes, sin viviendas suficientes. Deje ya de gastar el dinero de los españoles. Deje ya de gastar el dinero de los españoles en sus compromisos con los independentistas. Tiene usted razón, mi proyecto nada tiene que ver con el suyo. Donde yo he gobernado, los independentistas no mandaban nada. Donde gobierna usted, los independentistas tienen la última palabra. Mire, señoría, 14 comunidades autónomas el Partido Popular, 4 el Partido Socialista. ¿Sabe una cosa? Territorialmente hablando, el irrelevante es usted. Muchas gracias, señoría.
Larga ovación de la bancada del Partido Popular a la intervención del presidente del partido. Señor Feijóo, señor presidente, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, lo que le he dicho. El pasado domingo, 9 de cada 10 votantes en Euskadi lo hicieron por partidos políticos que apoyaron esta investidura, este gobierno y las políticas que estamos desplegando, y 1 de cada 10 le votaron a usted y a la ultraderecha en Euskadi. Ahí está el resultado, señoría. Y fíjese, ustedes plantean la pregunta sobre a quién escucha este gobierno. Este gobierno escucha a los que ustedes no escuchan. Por eso revalorizamos las pensiones conforme al IPC y ustedes votan en contra. Por eso nosotros escuchamos a los trabajadores, a la patronal. Aprobamos una reforma laboral que ustedes votaron en contra y que ha traído estabilidad y dignidad laboral a los trabajadores y trabajadoras. También la subida del salario mínimo interprofesional o la causa feminista. No banalizando la violencia de género en aquellos gobiernos que ustedes tienen. Efectivamente tienen. Esa es la aportación que usted ha traído a la política nacional, los gobiernos con la ultraderecha en las distintas comunidades autónomas. Señoría, nosotros gobernamos para la mayoría porque escuchamos a la mayoría, a diferencia de ustedes, que solamente escuchan a la ultraderecha y a aquellos intereses minoritarios a los cuales ustedes defienden. Se ha oído el muy buen presidente María Jesús Montero, que está al lado de Sánchez. Y al final nosotros decíamos que a lo mejor el tema Ayuso iba a planear por este primer intercambio, pero no, sí ha salido Koldo, pero no ha vuelto ETA, ha vuelto el Exacto. independentismo, es decir, exacto. duermen a la sombra. Una sesión entre campañas y se nota. Santiago Abascal, líder de Vox. Señor Sánchez, ¿qué piensa hacer el Gobierno para proteger a los españoles frente a la inmigración ilegal? Se lo pregunto porque ustedes quieren prohibir que nosotros relacionemos inmigración ilegal e inseguridad, aunque lo hagan los propios datos de su Ministerio de Interior. Pero resulta que ahora su Departamento de Seguridad Nacional califica la inmigración ilegal nada más y nada menos que como una amenaza a la seguridad de la nación. Supongo que no es que ese departamento se haya hecho repentinamente de Vox, sino que, sin más, tienen oídos y ojos para saber qué es lo que pasa cuando tenemos unas fronteras de papel. Porque no hace falta ser de Vox para saber que es infame que la política migratoria de un país la dirijan las mafias y un gobierno extranjero, o para saber que es criminal, con promesas infundadas que no podemos garantizar ni siquiera a los nuestros, hacer que miles de personas se jueguen la vida en el mar constantemente, o para saber, entre otras cosas, que el problema demográfico se resuelve con mayor natalidad y no trasplantando personas de un sitio a otro como si fueran vegetales. Ni hace falta ser de Vox para saber quiénes son las principales víctimas de la inmigración ilegal y masiva. Y son, como siempre, los más humildes, que lo ven en forma de inseguridad en sus barrios, de colapso en la atención sanitaria, de degradación de los servicios sociales y de un hundimiento aún mayor de sus salarios. Ni hace falta ser de Vox, señorías, para saber que regularizar de manera brutal, directa y masiva a 500.000 personas que han entrado violentando nuestras leyes ilegalmente en nuestro país es una discriminación a los inmigrantes que llegan legalmente y es una amenaza a la seguridad de los españoles. Así que, sépanlo ustedes, bienvenidos todos los que vengan a trabajar con nosotros legalmente, a contribuir a los ingresos públicos, a respetar y asumir nuestras leyes y nuestra cultura, renunciando a imponer las suyas, pero digámoslo con toda claridad. Billete de vuelta y deportaciones masivas para violadores, para delincuentes, para bandas callejeras, para narcotraficantes, para yihadistas y para todos los que pisen nuestro suelo ilegalmente y violentando nuestras fronteras. Eso es proteger la seguridad nacional que ahora alarma tanto al Departamento de Seguridad Nacional que le asesora a usted. Eso es proteger la seguridad de los españoles y muy especialmente las de las españolas. El problema es que es usted y sus deudas con Marruecos lo que se ha convertido en amenaza para la seguridad nacional. Tremenda intervención del líder de la ultraderecha, del líder de Vox, como siempre, vinculando inmigración con delincuencia, pidiendo deportaciones masivas y ha hecho como siempre, que es consumir su turno de palabra en la primera intervención. No va a haber réplica después al presidente del gobierno, que ahora le responderá. Muchas gracias. Hacemos entre campañas la sesión, también entre campaña de las europeas, ¿no? Sí. Muchas gracias, señora presidenta, señora Abascal. Efectivamente, en el informe del Departamento de Seguridad Nacional se habla de la instrumentalización de la migración ilegal para desestabilizar democracias. Lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Bielorrusia, del régimen de Lukashenko en Lituania. Usted obvia también que las dos principales amenazas a las cuales hace referencia esa estrategia de seguridad nacional son, 1, los ciberataques, 2, la desinformación. Señora Abascal, la desinformación. Usted es un
paradigma de la desinformación. También en su intervención de hoy. La desinformación es la principal amenaza de las democracias y es usted lo que practica día a día cada vez que tiene ocasión de someterse o de plantear cualquier cuestión en las Cortes Generales. Desinformación, por ejemplo, para identificar la migración con la criminalidad. Desinformación para identificar el feminismo con un ataque a las libertades a los hombres de nuestro país. Desinformación para banalizar sobre los efectos del cambio climático y situarlo en contra de los intereses de la industria primaria en nuestro país. Desinformación también para transformar sus derrotas electorales en fraude electoral cada vez que ustedes concurren a las elecciones. Ese es el principal problema que tiene la democracia española y todas las democracias occidentales, la corriente ultraderechista que ustedes representan junto con el Partido Popular. Y yo quiero reivindicar hoy aquí la política útil, la que transforma y no convierte la política en un lodazal como hacen ustedes y el Partido Popular. Muchas gracias, señor presidente. La siguiente pregunta la formula el diputado don Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano, que tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señor presidente. La pregunta de hoy es sencilla. ¿Cree usted en la justicia? Muchas gracias. ¿Cree usted en la justicia? Muchas gracias, Esta ha sido señor la presidente, pregunta. cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy, y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Entendemos que hace referencia a la información que estamos contando aquí. Muchas gracias, señor Hay presidente. problemas hoy con el sonido en el Congreso. Por favor, señor diputado, cuando quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Precisamente, señor presidente, hoy es un buen día. Hoy es un buen día porque... mal día. Porque está usted sintiendo en sus carnes la guerra sucia. Así que le entiendo perfectamente, pero le voy a hablar de una injusticia que hace ya demasiado tiempo que pasa. Hace 10 años que sabemos, que supimos, que un ministro de Interior indigno, miserable, Fernández Díaz, se metía en un despacho a conspirar contra quienes no les gustaba cómo se marchaban. Y durante todo este tiempo hemos visto cómo se perseguía, se espiaba, se pegaba, se difamaba al independentismo. Durante todo este tiempo hemos visto cómo se compraba un troyano espía a Israel para espiar al independentismo, al sindicalismo, al periodismo, a abogados, abogadas, incluso a usted, señor presidente, a usted, señor ministro de Interior. Durante todo este tiempo hemos visto cómo han pasado cosas gravísimas. Incluso hoy en día hay gente exiliada porque se la acusa de terrorismo. Jueces con toga al servicio de la derecha y la ultraderecha porque participaron en manifestaciones donde desgraciadamente murió una persona por un infarto. Terroristas. Y durante todo este tiempo hemos visto cómo incluso se interfería en la soberanía de países terceros como Andorra. Durante todo este tiempo hemos visto todo esto. Nadie ha pagado. Nadie ha pagado. Están más envalentonados que nunca. Y volverían a hacerlo. Incluso ustedes en algún momento han mirado hacia otro lado. Así que la pregunta también es muy sencilla, señor presidente. ¿Qué piensa hacer? ¿Qué piensa hacer? Porque conocemos a un Villarejo. Pero hay un montón de Villarejos, ¿eh? Quizá hoy en día haciendo lo que hacía Villarejo. ¿Qué piensa hacer para resarcir todo esto y para restituir a toda esta gente? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rufián. Señor presidente del Gobierno, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Insisto en lo que he dicho. En un día como hoy, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país, en la autonomía, la independencia, en su caso, en la separación de poderes. Y lo que le puedo garantizar tanto a usted como al conjunto de la ciudadanía española es que en el momento en el que nosotros entramos en la Moncloa hace ya casi 6 años, salieron todas estas corrupciones que efectivamente avergüenzan a los demócratas. Respuesta breve del presidente escueta.
hay que aclarar, él ha empezado su intervención diciendo, como la pregunta era ¿usted cree en la justicia? Y él dicho, incluso en un día como hoy creo en la justicia, a lo que Rufián le ha dicho está sintiendo en sus propias carnes los efectos de la guerra sucia. Después ha hecho toda una disertación sobre la guerra sucia, la policía patriótica, Villarejo, etcétera, etcétera. Y esto tiene el origen en una información que publica hoy El Confidencial. Sí, la citábamos antes. Un juzgado de Madrid, dice El Confidencial, abre diligencias contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por tráfico de influencias. Cuenta este periódico que el procedimiento está en manos del juez Juan Carlos Peinado, que prevé ordenar la comparecencia de varios testigos para delimitar los negocios y los contactos que ha podido mantener la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mientras este ocupa la Moncloa. Esta es, por tanto, esa información que a partir de una denuncia, cuenta El Confidencial, del pseudosindicato Manos Limpias, ha hecho que un juzgado de Madrid abra diligencias contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias. Y esa es la referencia que hace incluso en un día como hoy, sigo creyendo en la justicia, y esa referencia también que ha hecho Gabriel Rufián a la guerra sucia. Vamos a hacer una pausa y seguimos. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
9:20 minutos de la mañana, 8:20 en Canarias, en el abierto Berna González Harbour, Elena Pisonero y Josep Ramonet. Me quiero detener en la primera intervención de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. Decíamos que era la primera sesión de control al gobierno después de las elecciones en Euskadi. Le ha lanzado la acusación, por decirlo de alguna manera, Feijóo a Pedro Sánchez diciendo usted vea como Bildu, usted ha dado alas a Bildu, usted ha hecho que Bildu haya obtenido el resultado que ha obtenido, y le ha respondido el presidente del gobierno. 9 de cada 10 votos en Euskadi han refrendado las políticas que lleva el bloque de la investidura y el bloque con el que se sacan adelante muchas de las medidas sociales en el Congreso de los Diputados. Y da la sensación, Ramoneda, como que Feijóo tampoco acaba de entender del todo la pluralidad que hay en España, o sea, la pluralidad que está reflejada además en ese Congreso de los Diputados. A mí me ha parecido patética la intervención de Feijóo, no es nuevo, hace mucho tiempo que está ya en esta línea, y además creo que contrasta mucho con las otras dos intervenciones de la oposición, porque Vox, con sus mentiras, con sus fabulaciones, con sus cosas, pues ha hecho una intervención que seguro que llega a una parte importante de su electorado, sin duda, pero también al electorado del PP, planteando un problema que para mucha gente lo es, que es el problema de la inmigración. Y Rufián, pues lo mismo, ha entrado a plantear un problema que es un problema de fondo importante en este momento, y además acabamos de dar informaciones sobre esta cuestión, ¿no? Y en cambio, Feijóo viviendo en este mundo en que solo sabe que insultar al presidente del gobierno y no es capaz de reconocer, por ejemplo, que Euskadi ha hecho unas elecciones ejemplares como no había habido en su historia, de una tranquilidad casi germánica, parecía una elección entre la democracia cristiana y la socialdemocracia alemana, que ha dado un resultado sorprendente en el sentido de la amplísima mayoría nacionalista que hay en el País Vasco, el 63%, pero que desde el primer momento todo el mundo sabía desenlace, y que ha generado una especie de bipartidismo particular en dos partidos, derecha e izquierda, para decirlo genéricamente, y un partido, el PSOE, que es el que decide quién gobierna, y que además todo el mundo sabe y sabía desde el principio que decidiría que gobernaba el PNV. Es una situación insólita por la tranquilidad, por la normalidad, que evidentemente permite plantearse muchas reflexiones y pensar cómo se ha llegado hasta aquí y cómo parece tan lejano las violencias y terribles que este país ha vivido, ¿no? Pero está ahí en este momento. Pues, no sé, reconozcamos este momento y reconozcamos además que Euskadi está más institucionalizada que nunca. Nadie ha planteado la cuestión de la independencia en esta campaña, ¿no? Y en cambio, pues no sabe más que insultar, que agredir y que levantar una vez más el espantajo del independentismo, que le sirve para todo. Francamente, yo sigo sin entender cómo Feijóo persiste en el liderazgo de un partido que necesita algo con más envergadura. Recordábamos la misma noche electoral que con un Parlamento vasco con más representación nacionalista que nunca, la pulsión independentista del pueblo vasco, según el último barómetro, lo comentaba Eduardo Madinas, del 14%. Claro, y eso es algo que hay que celebrar por la estabilidad de este país, claro, después de estos años convulsos, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, efectivamente, Feijóo está estancado en un discurso antiguo sobre ETA y el independentismo que ya no existe, o sea, no parece que se han enterado. Hay que recordar que el propio PP, aunque ha crecido en un escaño, está en la irrelevancia. O sea, el Partido Popular está en la absoluta irrelevancia en el País Vasco y muy probablemente en Cataluña, aunque aumente un poco los votos. Y luego hay que recordar la gran diferencia que aporta el País Vasco frente a las elecciones que pronto vamos a vivir en Cataluña. Es decir, más allá de que allí la estabilidad está clara dentro del propio Gobierno y Parlamento vasco, es que desde el principio los dos actores principales han dejado claro que la estabilidad también estaba garantizada para la gobernabilidad nacional. Es decir, tanto Bildu como el PNV no se mueven y han dicho lo que pase aquí se queda aquí y esto no mueve, no agita la gobernabilidad en España. Y esto es lo que no vamos a ver en Cataluña. Es decir, hemos visto el lunes cómo Esquerra y Junts ya le metían el puñal a Illa en una clave mucho más electoralista que pandémica, que sobre la comisión de la pandemia. Y creo que esto es algo también notorio y que, bueno, a Feijóo le está pasando ahora, como le pasó tras las elecciones generales, que no sabe reaccionar a unos resultados
adversos. En ese sentido que recordabas las preguntas de Gabriel Rufián a Salvador Illa, que fue una intervención muy en clave electoral, que me ha sorprendido que la intervención de hoy en el Congreso de los Diputados, que yo sí pensaba que Rufián iba a estar ya en modo campaña electoral, no me lo ha parecido. Es que un matiz importante sobre esto, Berna, si hay gobierno en Cataluña después de estas elecciones, que podría no haberlo, porque los resultados serán complicados, este gobierno será un gobierno entre los socialistas y Esquerra Republicana y quizás los comunes. Sí, pero probablemente no hay Junts. otra combinación posible. Ahí a ver qué hace Junts. Quiero decir que Junts no ha dicho, como dijo Bildu, bueno, tranquilos, que la gobernabilidad por la repercusión en la gobernabilidad en España. Me refiero. Claro. Por supuesto. Elena. Claro, no, yo os estaba escuchando atentamente y creo que en este tema que me parece crucial para la gobernanza de España ahora, pero sobre todo de cara a futuro, hay dos planos, ¿no? Yo creo que lo que se está dibujando es, dos Españas, no en el sentido ya casi bíblico de nuestro país, de izquierda o derecha, sino, de territorios que han conseguido tener una influencia muy superior al número de ciudadanos en su territorio frente al resto, que, aporta una cierta cohesión a un discurso más a nivel de España que regional. Eso es lo que se traduce en una serie de votos, y por eso el argumento que, siendo cierto lo que plantea el presidente Sánchez, son 9 frente a 1 en el caso del País Vasco, esa cifra no se puede extrapolar al conjunto de España. Porque claramente el que el Partido Popular gobierne 14 comunidades autónomas es un hecho cierto, que abarca a la mayoría del territorio y a la mayoría de la población. Entonces, ese desequilibrio en la fuerza de influencia política en el caso del País Vasco y de Cataluña en concreto, está produciendo una fricción con el resto del territorio. Eso también es una realidad. Lo que no quita, como bien estáis manifestando, porque me parece que esa es la gran falla en la estrategia que debería tener el PP, es cómo es capaz de articular un diálogo constructivo con territorios en los que su representación es marginal y que se lleva produciendo, y yo lo recuerdo porque ya voy teniendo una edad, que ya se produjo en el 96. El Partido Popular en el 96 tuvo que llegar a acuerdos con CiU entonces y con el PNV para conseguir formar un gobierno, porque no tenía mayoría absoluta. Y eso derivó en una decreciente participación, salvo momentos álgidos de ETA, en los dos territorios. ¿Qué es lo que le puede pasar al PSOE? O sea, otra cosa es que haya que reconstruir un discurso para una España que efectivamente es muy plural y es muy diversa en su manera de enfocar el autogobierno, que no tiene nada que ver en el resto del territorio con Cataluña y País Vasco, como puede ser el hecho en concreto de Galicia, en el que el PP, digamos que sería el Partido Nacionalista Gallego, para entendernos, cosa que no ha podido ser por el devenir precisamente de las formaciones de gobierno en nuestra democracia en el País Vasco y Cataluña. Por lo tanto, ojo, porque hay una brecha en la igualdad de los ciudadanos en función del territorio en el que vives, y eso está generando ampollas fuera del País Vasco y de Cataluña, y eso lo quiere capitalizar el PP, pero ojo, porque efectivamente el PP puede ser residual en territorios que siempre se ha demostrado son críticos para la gobernabilidad de España y para el proyecto español. Es que fíjate si es plural la realidad española, que Feijóo va mucho más lejos que el propio líder del Partido Popular en el País Vasco. El líder del Partido Popular en el País Vasco, que ha conseguido un escaño más, ha tenido un discurso súper moderado, nada, no ha estado sacando la bandera de ETA, de Bildu, de tal, sino que ha estado intentando hablar más de cosas sociales. Y es curioso cómo Feijóo va aquí mucho más lejos que su propio representante allí. Es decir, que esa pluralidad es la que debe asumir Feijóo. Y efectivamente, o sea, está en la irrelevancia en el País Vasco, en Cataluña. ¿Cómo se quiere relacionar? Es muy posible que Feijóo pueda gobernar próximamente, no sé si en un adelanto electoral o cuando toquen elecciones, con fuerzas nacionalistas, porque de otra manera ya no se puede. ¿Qué va a hacer?
¿qué discurso va a plantear? ¿Va a seguir hablando de ETA? ¿Va a seguir hablando del independentismo si ni PNV ni Bildu están en esa agenda? Bueno, pues se tiene que reciclar el señor Feijóo. Me queda todavía una cuestión de la política y quiero dedicarle unos minutos antes de hablar de lo de la Iglesia y los abusos, pero quiero dedicarle ni que sea unos minutos y conocer vuestra opinión a lo que está pasando dentro de Sumar, porque en buena medida explica todas las dificultades que está teniendo Yolanda Díaz para poder consolidar esa formación a nivel nacional. Dentro de Sumar parece como que cada partido barre para su casa, todo el mundo tiene sus prioridades y su necesidad de protagonismo. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Porque Izquierda Unida ha decidido por ahora no integrarse en los órganos de dirección de Sumar, y lo que hace Yolanda Díaz ante esta negativa de Izquierda Unida es aplazar para más adelante esa discusión, patadón para adelante, que dirían en el fútbol. Quiere taponar de momento la crisis, sobre todo después de los malos del fiasco electoral en las elecciones del domingo pasado en Euskadi. Sí, Yolanda Díaz y su núcleo duro han decidido dar un giro de guión y modificar su hoja de ruta antes incluso de haber terminado de construir su partido. En concreto, lo que hacen es retrasar, como decías, la integración de los partidos tras esa decisión de Izquierda Unida de quedarse por ahora al margen de Sumar por sus diferencias con la vicepresidenta sobre cómo está planteando su proyecto y por el trato que dicen que les está dando. Así que en la primera reunión de la dirección, que va a tener lugar este sábado, no estará ni Izquierda Unida, ni Más Madrid, ni ECUO, y de los comunes puede haber algún representante de los que ya se integraron en la asamblea de hace un mes, pero no la plana mayor del partido de Colau, que estará volcado en la campaña catalana. En Sumar lo que argumentan es que están dándole margen a los partidos, ¿no?, para que decidan cómo quieren participar, y por ahora dicen que solo van a elegir a una ejecutiva con miembros del partido de Díaz. Lo explicaba Íñigo Rejón ayer. Este sábado, como ustedes saben, Sumar reúne a su dirección, a la dirección escogida en su primera asamblea. Esa dirección escogerá una ejecutiva, es la ejecutiva de Sumar. Las formaciones políticas que colaboran y que hacen camino con nosotros decidirán en qué formato articulan esa cooperación. Pero el encaje de los partidos en los que se apoyó Díaz para lanzar Sumar hace un año en Magariños, ¿no?, para superar Unidas Podemos, ha sido el principal quebradero de cabeza desde el principio, y ahora parece que se le está volviendo en contra otra vez. En Sumar restan importancia, dicen que lo importante es que van a ir todos juntos a las elecciones europeas, pero hay fuentes del espacio que temen que las tensiones puedan acabar afectando de algún modo al trabajo del grupo parlamentario y al futuro de Sumar, en un contexto además de incertidumbre electoral, tras 2 citas en Galicia y el País Vasco en las que no les salieron bien las cosas, como decías, y en medio del ciclo electoral que todavía tienen por delante. Ana, gracias. Gracias a vosotros. No consiguieron representación parlamentaria en las elecciones gallegas, un escaño en las elecciones en Euskadi, un escaño que además estuvo toda la noche que sí, que sí, no, o sea, puede decirse que fue prácticamente por los pelos. Desacuerdos en la formación de las listas para las europeas, sobre todo de Izquierda Unida, la que se relega en cuarto lugar, y la decisión que hace Yolanda Díaz es aplazar la decisión, porque al fin y al cabo es aplazar la decisión. Izquierda Unida no se quiere integrar en los órganos de dirección, había una reunión para formar ya y configurar estos órganos de dirección, y lo que hace Yolanda Díaz es decir para más adelante, con lo cual, Elena, la formación no tira. Es que, vamos a ver, otra de las lecturas de estos resultados electorales del País Vasco, igual que en el caso de Galicia, en mi opinión, es que efectivamente se vota local para los problemas reales de la gente, para lo que es la gestión de los problemas cotidianos, y se prima, por tanto, los que están presentes en el territorio. Por eso tiende a aumentar, en mi opinión, ¿no?, el voto más local, entendido, en su caso puede ser nacionalista o no, pero es local, son partidos que tienen implantación en el territorio, y que en el caso de izquierda, como hemos visto en el caso de Galicia, lo ha aglutinado el BNG, y en el caso del País Vasco lo ha obtenido Bildu. Por lo tanto, la razón de ser de una izquierda a la izquierda del PSOE, igual que le pasa al PSOE en parte, parece que se diluye, y en su caso la fuerza que puede tener es si es una representación local, que era el origen de lo que Sumar ha intentado aglutinar en una confederación, digamos, a nivel español, que claramente está fracasando, o no se está consiguiendo encontrar ese punto, que es el que intentaba explicar antes, de fricción entre tener partidos de mucha implantación territorial con el que hacer alianzas a nivel español, pero si no estás implantado en el territorio, al final acaba siendo tú irrelevante y no tienes una capacidad de negociar con los locales, ¿no? Eso para el PSOE es más que manejable, porque es un partido de mucho peso y tradición, pero en un caso de un partido
partido nuevo en el que no está definido realmente lo que es y no tiene gobernanza, pues la pinta que tiene es fea, ¿no? Yo creo que vamos a ver reaparecer, y de hecho se va a ver en el caso sobre todo de Europa, no ahora, que casi que no da tiempo, y claramente hay una implantación local, pues de Esquerra Republicana de Cataluña y otros partidos que están emergiendo nuevamente, que no tienen nada que ver con Sumar. Veremos lo que pasa en las europeas, ¿no? Que yo creo que va a ser el test definitivo para la viabilidad de un proyecto que pretende ser aglutinador para España y para Europa. Ahí es donde yo creo que estamos dibujando una gobernanza nueva en España, que veremos hacia dónde va, ¿no? Si es confederación o es federal, o dónde situamos esa capa de representación más a nivel de Estado, ¿no? de país. Ramoneda. Es muy triste, y lo he visto muchas veces aquí y fuera de aquí, es un destino de la izquierda a la izquierda de los partidos socialistas. Siempre empieza y siempre acaba igual, en un momento, en una coyuntura favorable, en que los otros partidos están en situación difícil, tienen una gran explosión. No olvidemos que no hace tanto, en su primera aparición llegó a tener 71 diputados. Podemos, claro. Y después inmediatamente la confusión ideológica, la dificultad para encarnar en cosas concretas y en políticas concretas las grandes ideas, y sobre todo la explosión de los egos, liderazgos que se creen que van a transformar el mundo, encadena una especie de psicopatología de las pequeñas diferencias que lo va destrozando todo y van cayendo de una manera inexorable. Y Podemos hace tiempo que entró en esta dinámica. De hecho, Podemos ya apenas existe, y sus sucesores no consiguen encontrar la forma de progresar, de seguir adelante. Es como una especie de determinismo fruto de eso, de una cierta incapacidad de convertir en políticas reales y de encarnar sus propuestas, sus ideas y sus cosas, y adaptarse al funcionamiento de las instituciones. Yo, desde el día que se pelearon Pablo Iglesias y Íñigo Errejón, la suerte estaba echada, y solo podía haber una corriente cada vez más autodestructiva hasta llegar a donde estamos. Pero fijaos que yo creo que más que las políticas y el encaje de esas políticas, que han llegado a término, es decir, han sabido hacer leyes, han sabido poner debates sobre la mesa que el PSOE ha ido asumiendo. Es lo que señalas, Ramoneda, de la cuestión de los egos. Esto es lo más pernicioso, y que no han sabido corregirse a tiempo. Es decir, empezaron efectivamente con Errejón y Pablo como citas, yo sé, pero es que, bueno, Pablo Iglesias, que digo yo, Pablo, que no es amigo mío, pero me refiero a que han seguido, y entonces, ¿cómo estamos ahora? Bueno, estamos con una Yolanda Díaz que puede tener el don de ser ministra de Trabajo y de hacer interesantes políticas, pero está claro que no está teniendo el don de lograr un partido. Y es algo que pronto va a tener un referente mucho más importante que el de Cataluña, porque ahí los comunes tienen su propia implantación, que es las europeas. O sea, ahí es donde se juega realmente su presencia, porque Podemos quiere tener su papel ahí, y donde se va a ver hasta qué punto llega su debilidad, que no lo olvidemos, es debilidad para el gobierno de España. ¿Quieres añadir algo? Sí, solo al hilo un poco de lo que estaba comentando también Josep Ramoneda, es que en las elecciones vascas, lo comentaba el otro día con Pablo Simón, destacaba que lo que de verdad se había puesto de manifiesto es la importancia de los partidos políticos, que al final son los que han determinado, entre otras cosas, otro titular de las elecciones anteriores, que es la renovación de los líderes, que demuestra que tienes una continuidad en el planteamiento de un discurso que es bastante consistente, y los egos son irrelevantes, porque al final tienes una maquinaria que hace... orgullo, fíjate. Claro, fíjate, ¿no? Que le veían el abrazo de la nostalgia, decir, oye, tú ya eres el Lehendakari, yo ya me he ido, ¿no? Pero lo que está detrás es el PNV, con una fortaleza y una implantación territorial que es la misma, por otro lado, bueno, mayor la de Bildu a nivel municipal y local. Por eso digo que ese arraigo solo es posible en estructuras sólidas, pero a mí también eso me lleva a que no nos relajemos, porque lo que representaba Podemos en su momento y en gran medida quiere heredar Yolanda Díaz es las bondades que sí que tienen los movimientos sociales. Ahora, entre movimiento social y partido político hay un salto muy relevante. Pausa y seguimos.
Ángeles Barceló. 9:42 de la mañana, 8:42 en Canarias, en el abierto Berna González Harbour, Elena Pisonero y Josep Ramoneda. Vamos con esa disputa, ese pulso que hay entre el Gobierno y la Iglesia por las indemnizaciones a las víctimas de la pederastia en la Iglesia con delitos que ya han prescrito, porque la Conferencia Episcopal rechaza el plan del Gobierno para indemnizar a las víctimas de estos abusos sexuales. Dice la Iglesia que no va a poner dinero para esa compensación si solo es para las víctimas de los religiosos. Dice que tiene que incluir a las víctimas de todo tipo de instituciones. Adela Molina, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. A pesar de esa negativa de la Conferencia Episcopal, bueno, hemos escuchado a algún miembro del Gobierno siendo optimista porque creen que al final la Conferencia Episcopal terminará colaborando. Sí, el Gobierno cree que sería difícil de entender que la Conferencia Episcopal Española no asuma aquí las indemnizaciones económicas a las víctimas de abusos como han hecho las de otros países. El ministro de Justicia, Félix Bolaños, llegó a decir ayer que notó esa disposición a colaborar cuando se reunió con el presidente de la Conferencia Episcopal y el secretario general la semana pasada. La Iglesia Católica tiene voluntad de colaborar, es mi impresión. Así me lo trasladaron. De hecho, me consta que están trabajando también en cómo proceder a la reparación integral de las víctimas de los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia. El plan presentado por el ministro contempla como escenario más deseable para la reparación de las víctimas la creación de un órgano independiente en colaboración con la Iglesia para hacerse cargo de la totalidad o una parte sustancial, esto es literal, de las compensaciones. Si la Iglesia no colabora, la alternativa es aprobar un procedimiento administrativo para reconocer a las víctimas y las medidas reparadoras, pudiendo prever, dice el texto, la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas. El plan no especifica en cualquier caso cantidades ni de dónde saldrían los fondos, aunque fuentes del Gobierno aseguran que será la Iglesia quien pague y que si no colabora se estudiarán medidas para obligarles. La Conferencia Episcopal, que trabaja desde hace meses en su propio plan, rechaza, como tú decías, colaborar con el Estado porque creen que es discriminatorio centrarse solo en las víctimas de la Iglesia y reiteran que únicamente participarán si se extiende a las víctimas de todos los ámbitos. César García Magán es el portavoz. La Conferencia Episcopal Española ya adelantó al ministro Bolaños su valoración crítica sobre este plan al fijarse solo en la Iglesia Católica. También le manifestó su disposición a colaborar en los ámbitos de su responsabilidad y competencia, pero siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto. Esta, además, no es una posición unánime. El arzobispo de Madrid, José Cobo, que además es vicepresidente de la conferencia, sí que tiende la mano al Estado. Asumiendo nuestra responsabilidad como Iglesia y también colaborando con el Estado en todo lo que haga falta, partiendo también de los apuntes que daba el informe del Defensor del Pueblo. Además, Ángeles, la conferencia de religiosos CONFER, que agrupa a 400 congregaciones y que son las que suman más casos de abuso, han dicho que estudiarán detalladamente el plan. Adela, gracias. A vosotros, buenos días. Bueno, yo no contemplaría otra opción que no fuera la Iglesia la que pagara. Claro. Bueno, vamos a ver, los obispos tienen una reacción imperdonable desde mi punto de vista, porque han abandonado a las víctimas. O sea, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países donde las conferencias episcopales y las diócesis correspondientes y las órdenes correspondientes han ido asumiendo sus indemnizaciones, por ejemplo en Estados Unidos, aquí no, la Iglesia sigue huyendo de su responsabilidad. Entonces, es cierto que, vale, una ley solo para, no sé cómo va a ser, si es de verdad solo para las víctimas de la Iglesia Católica, pero es que la Iglesia Católica tiene una jerarquía, una estructura jerárquica. Los abusadores y pederastas se han escondido en los pliegues de esa jerarquía eclesiástica para ir cambiando de colegios y ir emprendiendo nuevos abusos en otros colegios. Hay muchísimos casos de ello. Entonces, bueno, pues la Iglesia nos vuelve a demostrar que vuelve a fallar a las víctimas al negarse de entrada a asumir estas indemnizaciones. Yo creo que tendrán que acabar haciéndolo. Ya no sé, Ángel, responderte exactamente si este plan del Gobierno es el correcto o no. O sea, habrá que echarlo a rodar y evaluar, pero mi primer análisis, desde luego, es llamar la atención de que la Iglesia vuelve a fallar a las víctimas. Elena. No, a mí me gusta como lo has planteado, Berna, porque yo creo que realmente, digamos que es un hecho inaceptable en los tiempos que vivimos. Lo fue o se toleró por parte de la sociedad durante demasiados años, y es verdad que el liderazgo que ya se ha asumido a nivel de Iglesia Católica, a nivel global, quiero decir, desde Roma, debería llevar a una gestión coherente de un tema tan doloroso para las víctimas en una situación que es claramente flagrante de posición de dominio, de autoridad
autoridad, que es la gravedad o lo que lo hace especialmente grave. O sea, que estoy de acuerdo con el planteamiento que tú haces. Y el otro punto que también mencionas y que es relevante es cómo gestiona el gobierno eso, ¿no? Yo creo que es entrar en una fase, primero el gobierno utiliza y levanta una bandera que es totalmente encomiable, pero que realmente intenta ir en defensa de determinados colectivos, con toda la razón, por otro lado, pero la manera de hacerlo quizá es la que se podría comentar más, de imponer, dando por supuesto un determinado espíritu de colaboración que de hecho parece ser que no estaba constatado, puesto que ha habido una reacción a una propuesta que ha ido a través del Consejo de Ministros. O sea, no es que sea una propuesta que se va a lanzar, sino que directamente está aprobada en Consejo de Ministros, ¿no? O sea, nuevamente un hecho que en sí mismo es totalmente necesario y encomiable, como es la defensa de las víctimas que lo han sido por una autoridad que ha abusado de su poder, se puede convertir en un problema de conflicto que en todo caso llevará, no me cabe la menor duda, a una negociación entre la Iglesia Católica española y el gobierno español. Pero estoy contigo, Berna, en que la Iglesia española, en este caso, no la ha sabido gestionar bien cuando hay otros países de nuestro entorno con cultura similar, democrática, que ya han asumido una línea que no tiene sentido contradecir. Estoy de acuerdo. Ramoneda. No, sencillamente es no sorprendente porque es habitual, pero que la Iglesia tan siempre presentándose como propietaria y capaz de establecer lo que es el bien y lo que es el mal, y tan preocupada para que los demás se acoplen a sus leyes y a sus normas, no sea capaz de reconocer un mal que la atraviesa de arriba abajo desde hace muchísimos años y que lo condicione a lo que hagan los demás. Ella debería ser la primera interesada en afrontar esta situación. Lo que pasa es que no es nada fácil, porque es un problema de fondo y que tiene que ver mucho con la propia estructura de la Iglesia y con sus propios planteamientos morales. ¿Y qué le vamos a hacer? Mientras exista esta actitud, seguirá existiendo este mismo problema. La Iglesia será un lugar especial para los abusos y alguna cosa se tiene que hacer. No comprendo bueno, sí la comprendo porque sé de qué va, pero no solo confirma de qué va la Iglesia, esta cerrazón, esta manera de no querer abrir un poco y ponerse realmente a trabajar en un tema que le concierne directísimamente, ¿no? Sí, no, solo una nota. Es que efectivamente el argumento que dice de discriminación, y de discriminación en contra de la Iglesia Católica, como diciendo que la pederastia es un fenómeno social deleznable y que tenemos que perseguir, es cierto que es así. Es decir, yo creo que lo que debe haber es un avance en esa cultura que no tolere un comportamiento que durante demasiados años, por desgracia, se ha tolerado mirando para otro lado, que es el abuso a los niños por parte de quien puede ejercer un poder. Lo que es evidente es que la Iglesia Católica es una categoría superior, puesto que efectivamente gestiona nada menos que nuestros comportamientos a nivel moral, que no digo ético, y por lo tanto tiene un plus que además lo hace como un colectivo especialmente relevante. Lo otro es que avancemos hacia esa protección. Pero añado además que lo ha ocultado a sabiendas. Sí. Claro. Cura pederasta detectado y denunciado, trasladado. Es que no se puede escudar en el hecho de que existe la pederastia, puesto que es una categoría singular muy relevante, porque influye en la conciencia de las personas a nivel moral, y es un colectivo de mucha relevancia, lo que no quita nuevamente a que persigamos y condenemos la pederastia como una conducta no asumible y no aceptable en nuestros países. Pausa y seguimos.
Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Cadena SER. 100 años de radio. Vamos a ir terminando el abierto. Están aquí ya Pepe Rubio y Sergio Castro. Buenos días. Muy buenas. Buenos días. Con el menú que han cocinado para las 10 que yo serviré en la mesa, pero está muy bien cocinado por todos vosotros. Sí, un menú muy pensante en la primera parte. La siguiente hora es de darle a la cabeza. A ver si lo sabemos explicar. Con El Rincón y la Esquina, con Marta Sanz y Manuel Delgado, vamos a pensar un buen rato, vamos a acercarnos a nuestras ciudades, espacios, vamos a ver lo que tenemos alrededor para tratar de detectar a los nuevos dioses, a las nuevas creencias, algunas con y otras sin iglesias, a esos credos laicos y esas nuevas congregaciones en lo que empiezan a creer a muchos incrédulos. Tenemos las religiones tradicionales, las creencias atávicas y hay otras que están surgiendo nuevas y sobre las que vamos a pensar. Pero hay algunas mañana. que existen desde hace años, porque esto sería Maradona, por ejemplo. Los maradonianos existen desde hace años. Por ejemplo. Pues otras nuevas, otras no tan recientes. Sería un ejemplo. Fíjate que ayer no dabais un duro por él en la reunión de que lo iba a contar bien. Pero es que desde ayer no ha hecho otra cosa que pensar en esta intervención. Es correcto. Lo has contado muy genial, bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos con el siguiente. Yo soy de epígrafe. tu iglesia. Yo llamaría ahora mismo, para una Bueno, revisión. sí, 900 y 800. Si ustedes piensan que hay pues creencias que no son religiones, pero que la gente los sigue con los ojos cerrados, bueno, cuéntenos. A ver, hemos puesto el caso de Maradona, pero a lo mejor a ustedes se les ocurre alguna otra. Venga, ¿qué más? Bueno, esto no es una creencia, pero muchos quisimos ser durante muchos años de nuestra vida el hombre invisible. Es hacer cosas que nadie nos viese, ¿no? Pues bueno, el hombre invisible es el que le manda la carta hoy a Roberto Villar en las cartas del más allá. Y después también muchos que hemos trabajado en esta profesión, que somos más jóvenes, nos hubiera gustado trabajar en el diario Pueblo. Sí. El diario Pueblo cerró en 1984, se cumplen 40 años de este cierre y hoy el pretérito pluscuamperfecto de Ana Usleva está dedicado a este diario, que fue toda una escuela de periodistas, hombres y mujeres. Muchos siguen trabajando todavía, los más jóvenes, claro. Otros disfrutan de la jubilación. Otros disfrutan de la jubilación. Merecida, pero bueno, el diario Pueblo hoy en el pluscuamperfecto. Y después, para cerrar, quizás ya la han visto, si no pueden ir esta tarde, por ejemplo, al cine a verla. Vayan a verla. Se trata del Salto, la última película de Benito Zambrano, que él define como la más urgente y necesaria que ha hecho, donde borra las estadísticas y también los números para fijarse y poner el foco en primer plano a los rostros, a las vidas, a las tragedias de los miles de inmigrantes que intentan todos los días saltar la valla de Melilla para recuperar la condición de ciudadanos. Es bastante dura, es bastante conmovedora, pero que es verdad que se habla mucho de eso todo el tiempo, pero que te da una visión nueva y parece difícil, pero lo ha conseguido. Está muy bien retratado. Qué interesante con lo que hemos escuchado esta misma mañana. Después de la intervención de Santiago Abascal, que a lo mejor podría pasarse por el cine y ver la película. No tendrá tiempo. Igual. No, seguramente no. Berna González Harbour, Elena Pisonero, Josep Ramoneda, hasta la semana que viene. Adiós. Adiós.